Buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a la Cátedra Universitaria de Bioética para el Bachillerato. El día de hoy tendremos el tema de dilemas en torno al inicio de la vida, interrupción voluntaria del embarazo. Y esta sesión será impartida por el doctor Arturo Sotelo Gutiérrez, quien es licenciado en Derecho y doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma Metropolitana. Es maestro en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y actualmente es profesor asociado del Departamento de Derecho de la UAM, Unidad Azcapotzalco. Es colaborador del Grupo de Investigación Derecho y Control Social de la UAM, miembro del Grupo de Interrupción Voluntaria del Embarazo del Programa Universitario de Bioética de la UNAM, así como también es investigador nacional nivel 1 del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, siendo sus líneas de investigación los temas de género y justicia constitucional. Bienvenidas y bienvenidos a esta sesión de la Cátedra de Bioética. Bien, bueno, muchas gracias, Ángel. Buenas tardes. Gracias, Francisco, por ahí en los controles. Agradezco al programa universitario de bioética, a su directora, a la doctora Paulina Rivero, por la invitación. En esta charla que tendremos el día de hoy, quisiera tocar el tema de, justo como se denomina la conferencia, dilemas en torno al inicio de la vida. La particularidad de esto es que, digamos que para tener un orden o una contención, digamos, del flujo de todos los argumentos que existen en el espacio público, yo tomo como inicio, o más bien como instrumento de recolección de esos argumentos, el que recopilé hace algunos años a partir de unas audiencias públicas ciudadanas que tuvieron lugar en la Suprema Corte de Justicia, en donde distintas personas e instituciones representadas por personas acudieron a la Suprema Corte en el 2008 para exponer sus argumentos. El formato de estas audiencias fue un tema inédito en México sobre un poder judicial, una Suprema Corte, que se abría sus puertas a estos argumentos ante el debate que se originó a partir de la despenalización hasta la 12ª semana de gestación en la Ciudad de México, con sus, digamos, las impugnaciones que hubieron al respecto, y la Suprema Corte atendiendo reclamos ciudadanos, quejas ciudadanas, participación política, pero a través de la presentación de argumentos en un formato, les decía, nunca visto, con ponentes en favor y en contra de la reforma. Esto es a favor y en contra de la despenalización del aborto, en donde participaron 80 personas. Al rato voy a abundar un poco más en esta información, quizá 80 personas, 40 a favor, 40 en contra, digamos, aritméticamente idénticos. Les daban 10 minutos a cada ponente para exponer su información, lo que tenían que decirle a la Corte, y es a partir de esta, digamos, gran base de argumentos que les voy a compartir algunos. Entonces, en el principio de la ponencia voy a tratar de situar de la manera más rápida que pueda un poco cómo está la ley alrededor del delito de aborto en México, para después hablar ya sobre estos argumentos, cómo los podemos clasificar, cómo de qué trata cada uno, y si sobra un poco de tiempo hacia el final, también algunas particularidades en relación a las falacias en la argumentación, tipos de falacias que se presentaron en estas audiencias y en algunos otros espacios, los menos, solamente para quedar, digamos, con los ejemplos mejor colocados.
Entonces, bueno, voy a presentar una diapositiva y voy a seguir entonces con la exposición. Muy bien. Bueno, tenemos entonces la, la conferencia que se denomina así, los dilemas en torno al inicio de la vida humana, interrupción voluntaria del embarazo. Eh, según la ley, tenemos, digamos, al menos ya dos grandes bloques o dos tipos al menos de códigos penales en nuestro país y que es a partir no solamente de lo que prohíben o dejan de prohibir, sino incluso también el uso del lenguaje que ocupan, a partir del cual nos podemos ir dando cuenta de cómo va el mapa de las relaciones de la ley, el aborto, y qué hay detrás de la conformación de la ley, que es un poco también lo que vamos a mirar en los siguientes minutos. En todo caso, presento aquí el Código Penal Federal, el Código Penal de Querétaro como uno de los estados por su legislación respecto al aborto, pero también en relación a otros, digamos, temas de carácter progresivo, como el matrimonio igualitario y demás, que se puede ubicar como uno de los estados con mayores atavismos hacia la legislación pues anterior, ¿no? Que no corresponde, digamos, a la vanguardia de derechos. Entonces, bueno, el, la terminología tal como concepción o preñez utilizadas en el Código Penal Federal y en Querétaro, nos hablan de un lenguaje pues prácticamente arcaico, que no tiene ya mucho asidero científico, que más bien habla de términos o genéricos, como el de preñez, o a decir de la Corte Interamericana, el de concepción, como de corte más bien religioso. Y por el otro lado tenemos el Código Penal de la Ciudad de México y el Código Penal de Oaxaca, en donde los propios términos ya de gestación, ya de embarazo, nos hablan de una legislación que se ha ido actualizando y que empieza, digamos, a incorporar estos elementos que más bien corresponden ya a pues, de carácter médico y con algunas afinidades, digamos, más actuales. Entonces, bueno, basta decir que en nuestro país el aborto está penalizado. Ahorita vamos a ver una parte un poco sobre las penalidades en todo el país, a excepción de Ciudad de México y de Oaxaca. Ciudad de México a partir del 2007 y Oaxaca tendrá más o menos un año que reformó su código para solamente penalizar las interrupciones del embarazo después de la 12ª semana de gestación. Bien, en materia de la penalidad, un poco también para ver qué tan reprochable es tanto para la sociedad en un reflejo con el derecho penal. Vamos a ver, digamos, de qué van estas penalidades, por qué sigue siendo de suma importancia hablar del aborto y la ley, de los debates detrás de ellos, pues porque tiene consecuencias humanas en la vida de las mujeres, en donde, bueno, en materia federal, la penalidad es de 1 a 3 años, con el consentimiento de la mujer, incluso autoprocurado, y sin el consentimiento de 3 a 6. Querétaro de 1 a 3 años de prisión o de 7 a 9 años sin el consentimiento de la mujer. En Ciudad de México, después de la 12ª semana, se castiga de 3 a 6 meses. La diferencia incluso cuando es punible, cuando es castigable en la Ciudad de México, es muy considerable a partir de que es de 3 a 6 meses y no de hasta 3 años de prisión. En el caso de Oaxaca, queda también esta marca, digamos, muy pequeña, de 3 a 6 meses de prisión, y en su caso, dice acá, o de 100 a 300 días de trabajo comunitario. Esto es, está abierta la opción
para que no se castigue con cárcel a las mujeres que interrumpen su embarazo, incluso después de la 12ª semana de gestación. Entonces, el lenguaje, las conductas que están, digamos, sancionadas penalmente, y también, por supuesto, las penas, nos van a hablar de los espacios en donde las discusiones se han tomado de manera más seria. Entonces, bueno, esta me la voy a saltar un poco. Lo que les quiero platicar es un poco lo que ha pasado en estos años sobre el aborto, digamos que el aborto y el castigo al aborto. La voy a hacer de manera muy, digamos, rápida esta tabla. Es un poco para decirles que en la historia del aborto y el derecho tenemos quizá una referencia única a partir del siglo XIX, en el periodo liberal de México, digamos, bajo la presidencia de Benito Juárez, en donde se hace una especificación, una separación del delito de homicidio del delito de aborto. Esto es, antes de estas reformas del siglo XIX, se castigaba de igual forma a una mujer que mataba a otra persona, a una mujer que se autoprocuraba la interrupción de su embarazo. Entonces, bueno, la penalidad que imponía este delito autónomo, ya aparte, separado, diferenciado del homicidio, daba, por supuesto, penalidades mucho menores a las del homicidio. Esta diferencia no se movió y prácticamente continuó igual en los años 30 del siglo pasado, en donde lo que ocurrió fue que pues, México empezó a hacer sus codificaciones, digamos, después del periodo de inestabilidad de la revolución y demás, lanzando sus legislaciones civiles y también penales. Bueno, pues la redacción, digamos, de este código penal que les presenté hace un momento, viene desde esas épocas, ¿no? Desde 1930, con esos lenguajes de preñez, de concepción, era, digamos, la forma en la que la ley entendía a este asunto de la interrupción del embarazo a aborto. Entonces, bueno, lo que ocurrió, digamos, después hay un espacio muy grande de, de tiempo en el que solamente lo único que ocurrió en materia de aborto y su castigo fue a partir de permitir o más bien no sancionar el aborto cuando las mujeres quedaran embarazadas a partir de una violación sexual. Y entonces es este tiempo de los años 30 hasta finales del siglo XX lo que marcó a todo el país, a todo México, ¿no? Todos los tipos de aborto eran punibles, a excepción de este que les mencionaba yo, de la violación. Entonces, es ahí donde empieza esta tablita a tener, digamos, su lugar, en donde lo que va a estar ocurriendo es ni más ni menos que el primer gran juicio respecto al aborto en nuestro país, que tenía que ver con una ley llamada Ley Robles de la entonces jefa de gobierno interina, cuando hasta, digamos, este cambio en el año 2000, se lanza Cuauhtémoc Cárdenas a la presidencia, se queda ella en el gobierno de la ciudad, y ella propone, promueve, impulsa una reforma en la que las causales de no castigo se extienden hacia peligro en la salud, peligro de muerte, malformaciones en el producto, digamos que una gama más amplia de situaciones en las que las mujeres no iban a ser castigadas por el derecho penal en esos años. Ese primer juicio, digamos, atestigua la importancia y la relevancia nacional que tuvo esta reforma, a la cual le siguieron algunas otras en el país, en los estados, para ir ampliando este sistema llamado de causales. Les decía,
peligro en la vida de la mujer, peligro de muerte en la mujer, malformaciones y algunas otras también por ahí. Lo que ocurrió después fue un debate sobre la despenalización del aborto en la Ciudad de México, ese puntito que dice ahí 146-147 de 2007, es un poco lo que el centro donde se van a confluir todos los debates que voy a presentar en unos momentos, y por eso la dejo ahí. Luego después tenemos una llamada CC 54-2009, controversia constitucional, que habla sobre la pastilla del día siguiente. También había, digamos, debate sobre si la pastilla llamada del día siguiente era abortiva o era anticonceptiva, sobre si era antes o después de la implantación, todos estos debates también que han tenido lugar en la Corte Interamericana. Bueno, ese juicio también marcado ahí de 2009 estaría también dándonos señal de que ese debate ya fue subsanado en México, ya pasó en México, y que quedó como que era no solamente permisible que se produjeran, distribuyeran estas pastillas llamadas del día siguiente, sino que además el gobierno estaba obligado a proporcionarlas dentro de un esquema básico de salud. Y entonces hasta ahí llega ese debate de aquellos años de los que van a seguir son estos de AI 11 del 2009 y AI del 62 del 2009, se van a tratar sobre, digamos, una especie de revancha o sí, de contraataque de algunos otros estados de la República, no la Ciudad de México, sino otros a su alrededor, que, digamos, intentaron blindar sus leyes, sus legislaciones, para que no se les ocurriera despenalizar el aborto como había ocurrido en la Ciudad de México, ¿no? Y entonces ahí hablamos de juicios de Baja California y de San Luis Potosí, en donde estos estados reformaron su constitución para decir que en esas entidades federativas estaba protegida la vida desde la concepción. Y con esta palabra de concepción les digo más o menos el nivel de debate, las concepciones, digamos, religiosas que estuvieron marcando esos debates para que quedaran esas legislaciones así. Hoy en día tenemos más de 20 estados de la República que tienen esas especies de blindajes que pues vamos a ver que tampoco es que se sirvan, digamos, del todo. Bien, los siguientes juicios que están por ahí, uno del 2015 y uno del 2017, se van a tratar de, digamos, violaciones por parte de las autoridades de salud, sobre todo, que se han negado sistemáticamente a atender a las mujeres que tienen riesgo a su salud o que fueron víctimas de violación sexual y que no son atendidas por el personal médico y de salud y que no son tratadas como urgencias y que al contrario de lo que uno pensaría que tiene que ser el ejercicio de un derecho de las mujeres a interrumpir su embarazo en estos casos, como el de salud, riesgo a la salud o violación sexual, lo que ocurrió fue que las autoridades lo estuvieron impidiendo, o al menos no lo ejecutaban de manera correcta. Las últimas que vienen por ahí son sobre las que se llaman CC 53 del 16 y CC 45 del 16. Se tratan de unas modificaciones a una llamada norma oficial mexicana. Ahorita en la siguiente pantalla les comparto un poco más de información sobre ellas. Y el último caso, el 636 del 19, habla sobre un intento que se dio para que en Veracruz se obligara al Congreso, esto es al Poder Legislativo,
a despenalizar el aborto. Ese juicio no prosperó y por eso, digamos, está más pegado al lado de la protección restringida, a diferencia de los de protección ampliada. Bien, respecto de la NOM 046, las NOM, las llamadas normas oficiales mexicanas, son reglamentaciones que desde la administración pública se expiden con el fin de regular un montón de procedimientos, no solamente de atenciones gubernamentales o de salud, sino también de cómo se fabrican incluso las estufas o los refrigeradores. Si ustedes se fijan, por ejemplo, en el cargador de su celular, tiene por ahí una leyenda que dice NOM número tal tal y habla acerca de que el fabricante ha atendido a las reglamentaciones que el gobierno ha puesto para ese tipo de fabricación de esos objetos. Bien, lo que me interesa rescatar aquí es que hay una legislación ya federal en donde se habla de este derecho de las mujeres a interrumpir su embarazo por violación, en donde ya no es necesario presentarse ante ningún ministerio público ni presentarse ante ningún juez, sino que es, como dice la norma, bajo protesta de decir verdad. Esto es una solicitud firmada en donde la mujer afirme que ha sido violada y que producto de esa violación está embarazada, y basta con eso para que el personal de salud practique el procedimiento de interrupción del embarazo. Además de esta, digamos, puerta de entrada a la garantía del derecho de las mujeres a interrumpir su embarazo, por supuesto que estarían la obligación de brindar información completa y también de respetar el tema de la objeción de conciencia del personal médico. Sobre el tema de objeción de conciencia, el programa universitario de bioética tiene en sus materiales algunas conferencias sobre esto. Entiendo que en un mes o dos va a haber incluso una charla específica sobre esto, entonces tampoco me quisiera adentrar mucho en esos asuntos. Entonces, bueno, hacia dónde va este panorama, digamos, para saber en dónde estamos discutiendo los argumentos, es justamente un espacio de situación en donde se van a tener lugar estos argumentos. Esto es, México como un país diverso en el sentido de que hay un par de estados que tienen despenalizado el aborto hasta la 12ª semana de gestación. Hay muchos otros que van contemplando algunas causales para no castigar a las mujeres, como la salud, el riesgo a la salud, el riesgo de muerte, las malformaciones en el producto, pero, y es en ese país tan complicado, en estas temáticas, digamos, difíciles y complejas de abordar, en el que se sitúa esta discusión, se puede encontrar el libro de donde salen los argumentos que les voy a estar compartiendo en los siguientes minutos, en esta publicación que se llama así, Audiencias Públicas Ciudadanas, Acciones de Inconstitucionalidad 146 y 147, publicado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación hace unos 3 o 4 años. Entonces, bien. ¿Qué pasa con esto de las audiencias? Les platicaba yo que es la Suprema Corte en un momento, digamos, difícil políticamente para la Corte, en donde acababa de ocurrir algo que está últimamente puesto otra vez en la esfera pública, que tiene que ver con Mario Marín, el exgobernador de Puebla, y la periodista Lidia Cacho, que fue secuestrada y torturada, incomunicada también, y digamos que la Suprema Corte tenía este juicio
este asunto bajo su tutela en una facultad que se llamaba de investigación a violaciones graves a los derechos humanos, que ya no la tiene, por cierto, pero que decidió, digamos, no entrar al fondo de ese asunto. Entonces, digamos, la opinión pública estaba pues muy atenta y reprochante ante las actitudes que había tomado la Suprema Corte en ese caso. En ese momento, un par de meses después, le toca discutir esta despenalización del aborto en la Ciudad de México y, digamos, como un ejercicio de legitimación política, la Suprema Corte decide que lo más pertinente es discutir el tema lo más abiertamente posible con la creación de estas audiencias públicas ciudadanas que solamente fueron ocupadas para este asunto y unos años después para el impuesto llamado YETU, que era un impuesto empresarial tasa única, y hasta ahí. Esto es, llevamos más de 10 años sin un tema que se haya estimado tan relevante como para que se abrieran estas audiencias públicas ciudadanas. Entonces, bueno, los requisitos que determinó la Suprema Corte para la elección de los representantes o de las personas que iban a hablar ante la Corte eran estos 5, ¿no? Que fuera representativo de la sociedad, que contara con requisitos mínimos de expresión oral, que fuera neutral en sentido aritmético, les decía yo 40 y 40, que se podía sostener cualquier tipo de discurso y que su extensión en tiempo fuera de 10 minutos. El conteo va más o menos así. A favor de la despenalización, 4 funcionarios, 8 legisladores, 17 personas de organizaciones no gubernamentales, 6 personas desde la academia y otros 5, total 40. Desde el espacio argumentativo en contra de la despenalización, tenemos a 4 funcionarios, 4 legisladores, 23 personas de organizaciones no gubernamentales, a 7 personas de la academia y 2 clasificados como otros. Total, 40, ¿no? Les decía yo, fueron 80 personas en les digo, un ejercicio sin precedentes. Fueron más o menos como 17 horas de comparecencias. Entonces, imagínense más o menos el tamaño del esfuerzo de la Suprema Corte para atender este tipo de audiencias públicas ciudadanas. Bien, la primera clasificación que les presento es sobre el tipo de discurso que tuvo lugar en estas audiencias. Teníamos, por un lado, el racional, que tiene por objeto el convencer a la Suprema Corte, esto es, bajo el esquema, digamos, racional de que con argumentos se puede llegar a, digamos, a estimar que el otro se pueda cambiar su posición a partir de una estructuración racional de argumentos, ¿no? 69 participantes en ese tenor o en ese sentido, y bajo el discurso, digamos, emotivo, que no buscaban convencer con razones, sino más bien conmover a las ministras y ministros, ministra en aquel tiempo solamente y ministros, para conmover a la Suprema Corte o a los ministros y ministras, 11 participantes nada más. Entonces, empezamos pues con esta batería de argumentaciones primero sobre el discurso emotivo que buscaba conmover y después vamos con el racional y el convencimiento. Entonces, bueno, que buscaban conmover. Estas audiencias fueron públicas, estuvieron alojadas en el sitio de la Suprema Corte, después las bajaron del internet, del sitio, pero todavía se pueden conseguir dando un poco de lata y pidiéndolas por vía acceso a la información, ¿no? Como una solicitud de acceso a la información, de transparencia. Entonces, bueno, pues esto no es, digamos, ninguna sorpresa, ninguna cosa que no se sepa.
de que estas personas tuvieron este tipo de intervenciones. Entonces, bueno, tenemos por ahí la primera que dice así: ¿dónde estaríamos si nuestras madres de todos y cada uno de los que estamos aquí presentes hubieran interrumpido su embarazo? En la intención de este ponente, de este expositor, no era convencer a la corte de que pues, no existiría nadie en el mundo, sino más bien atacar la subjetividad, tratar de golpear, digamos, los sentidos, la sensibilidad, y de pensar, en todo caso, tiene razón. A lo mejor mi madre me hubiera abortado y yo no estaría aquí. Ese tipo de situaciones argumentativas de carácter emotivo son las que estaban presentadas en esa ponencia. Otro por acá dice: ¿acaso alguno de ustedes, señores ministros, no ha tenido cercano un caso de muerte por un aborto mal practicado? Bueno, en el caso de este segundo argumento emotivo, lo que vemos es que no importa si es a favor o en contra de la despenalización. En este caso, este segundo argumento es en favor de la despenalización. No obstante, de cualquier manera, utiliza este tipo de mecanismo emotivo para tratar de conmover a los ministros, ¿no? Pensando así, como atacando de nuevo a la subjetividad y haciendo pensar a los ministros y ministra que pensara, se acordara de alguna sobrina, de alguna prima, de alguna persona cercana a ellos y a ella, para que pudiera darle la razón y dejarse conmover. Pues. La siguiente dice: tomen una criatura que está a punto de nacer y díganme si es persona. Apelación a los sentidos, al tacto, a la sensibilidad, eso es bajo el esquema conmovedor de argumentación. Otro más por acá: el que no valora la vida no la merece. Esto es, una persona que está en contra de la despenalización está diciendo prácticamente que las personas que promueven el aborto no merecen vivir. Eso es un poco lo que estaría en esa frase. Otra vez, está tratando de conmover, no de convencer. El aborto es el mayor destructor de la paz. Una vergüenza haber pagado impuestos para matar bebés. Vergüenza, la paz, o sea, este tipo de situaciones que estarían lejos de ser argumentos racionales y que sí están, digamos, tocando estos espacios de la argumentación emotiva. El último de que fue un exsecretario de gobierno federal, el secretario del Trabajo, hoy fallecido ya, Carlos Abascal, que dice: este debate se da entre quienes estamos vivos, porque quienes nos llevaron en su seno, bueno, pues habla otra vez, ¿no? De atacar la presencia de las personas que lo escuchaban, no con argumentos racionales, sino más bien con intención de causar un sentimiento, una emoción, ya sea de culpa, de vergüenza, o en este caso, pues prácticamente de dudar de la propia existencia o de sentir una especie de privilegio por no haber sido abortado según sus propios términos. Pues bueno, hasta ahí estos llamados argumentos conmovedores, emotivos, del discurso emotivo, y ahora, digamos, vamos con el convencimiento, con lo que tiene que ver, digamos, con los argumentos más adecuados, digamos, para este tipo de debates. No por ello dejemos de entender la existencia y la estructura de los otros, pero bueno, tenemos aquí esta clasificación tripartita sobre las personas que llegaron a argumentar, a participar en favor y en contra de la despenalización. En los dos casos, tanto en favor y en contra de la despenalización del aborto, se encuentran estas tres categorías. La primera, en la que el derecho respalda lo que la persona está queriendo sostener,
en el otro será la ciencia, y en el último punto será la realidad. Así, digamos, entendidas estos argumentos, vamos a ver de qué se trata cada uno en las dos posturas que les, pues digamos, antagónicas. Unos que están en favor de los derechos de la mujer y que dicen que el derecho penal no tiene por qué castigarlas cuando ellas interrumpen su embarazo, y la otra que dice que no, que ni hablar, que no existe un derecho tal y que el derecho penal tiene que castigarlas, sancionarlas a las mujeres que interrumpen su embarazo. Bien, en cuanto al primer gran grupo de argumentos, tenemos a el derecho me respalda. ¿Qué quiere decir esto del derecho me respalda? Pues estamos hablando de derecho, estamos hablando del Código Penal, ¿no? De la Ciudad de México, que quitó la penalización de el aborto hasta la 12ª semana de gestación. ¿Por qué es que el derecho me respalda? Bueno, el derecho respalda a estos argumentos, estos argumentos se construyeron a partir de entender que el derecho es un sistema, el derecho es un conjunto, digamos, de disposiciones cuyos entramados, ya sean de carácter jerárquico o simple y sencillamente concatenado, dan la posibilidad de que si se dice que una de un cierto tipo de normas de derechos apoyan tanto la penalización como la no penalización, como la despenalización, como la no despenalización, este argumento se podrá estimar como correcto, como plausible, como un argumento que vale la pena respaldar. Y entonces, bueno, en el caso de los argumentos en favor de la despenalización, en favor del derecho de las mujeres a interrumpir su embarazo y que no sean sancionadas, tenemos que la reforma está sustentada por preceptos constitucionales. La Constitución es, a decir de algunos, muy vaga o no muy específica sobre qué es lo que tiene que decir acerca de la penalización o despenalización del aborto. Lo que argumentaba en este primer grupo de personas era que la dignidad humana, el derecho, digamos, a las personas a su propia libertad y también, digamos, la disposición constitucional más específica que podríamos encontrar, que dice algo así como que en México se tiene el derecho a tener hijos de manera libre y espaciada, dependiendo la voluntad, de manera informada también. Esto es, si se puede tener hijos de manera informada, muy bien, si se puede tener, si uno puede decidir el número y espaciamiento, esto es con qué tanta separación se va a tener hijos, entonces la Constitución estaría protegiendo a las mujeres para interrumpir su embarazo, porque sería una especie de consecuencia. Si tú me estás diciendo que tengo el derecho de elegir cuántos, bueno, pues tengo el derecho de inhibir que un embarazo no deseado, por ejemplo, pueda yo interrumpirlo, en el caso de las mujeres. Esto es, la reforma estaría acorde a la Constitución. En el caso de las personas que hablan sobre que argumentan en contra de la despenalización, esto es, que ellos sostienen que el aborto tiene que ser una conducta sancionada penalmente, que castigue a las mujeres, utilizando el mismo instrumento, utilizando y leyendo la misma Constitución, lo que van a encontrar es la postura contraria. Ellos van a decir, no, pero si el derecho a la vida es, digamos, el derecho absoluto, es el derecho primero, porque ningún otro derecho tiene sentido si no estamos priorizando, jerarquizando, poniéndolo en primer lugar el derecho a la vida. Y el derecho a la vida, desde esa postura, se extiende hasta
hasta el producto del embarazo, hasta el producto de la gestación humana. Ese es, digamos, ese primer rubro en donde, utilizando la misma Constitución, leyéndola de igual manera, se llegan a posturas totalmente encontradas. Leyendo ciertas partes con cierto énfasis, tenemos la Constitución está de mi lado y la Constitución no, está de mi lado. Entonces, ahí va más o menos ese primer argumento. Sobre que la reforma no contradice los distintos niveles de normas, esto es la despenalización, en los que argumentan en favor de la despenalización, encontramos este argumento que dice, bueno, lo que pasa es que el que no castiguemos a las mujeres cuando interrumpen su embarazo no tiene nada que ver con que desde otros ámbitos de competencia estatal se promueva la salud reproductiva, se brinde información a través de campañas educativas, a través de campañas de difusión de los derechos reproductivos, digamos, en materia de salud. No hay, digamos, contradicción entre no castigar una conducta y que todo lo demás se pueda seguir haciendo como se debería de hacer. En el caso de del bloque de argumentación en contra de la despenalización, se habla de una falta de técnica legislativa de la reforma. Esto es que se habla, por ejemplo, de los límites difusos de cuándo empezar a contar estas 12 semanas para saber cuándo es delito y cuándo no, para saber, por ejemplo, si un médico está haciendo una cesárea, bueno, está interrumpiendo el embarazo, entonces va a ser culpable del delito de aborto. Digamos, ese tipo de situaciones que son reprochables a toda la legislación penal del aborto en México, en este caso, bueno, se le atribuía a la reforma tal y como había quedado y como quedó en la Ciudad de México, que estaba mal hecha la ley, ¿no? Bien, el siguiente en favor de la despenalización, habla de que la ley no es la única vía de protección, un poco me adelantaba en el punto anterior, diciéndoles justamente así, ¿no? Hay un antecedente sobre el Tribunal Constitucional Alemán que habla de que, en efecto, que el producto de los embarazos, el producto de la gestación humana, es un bien jurídicamente protegible, resguardable, pero que ese resguardo, esa protección, no necesariamente tiene que ser vía el derecho penal, ¿no? Que puede ser justamente con medidas educativas, medidas de salud, medidas informativas. Sobre que la reforma va en contra de preceptos constitucionales concretos, bueno, les decía yo, el artículo primero que habla sobre el derecho a la igualdad, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo es que dice que somos iguales la Constitución? Si ustedes que acaban de despenalizar el aborto están estimando que las mujeres valen más que el producto de la gestación humana, ¿no? ¿Cómo es posible eso? Bueno, pues ese es el argumento que estaba por ahí incorporado desde el derecho respaldando a la no despenalización. El Estado laico en favor de la despenalización, este es un término constitucional. México es una república democrática y laica también, ¿no? Ese adjetivo de laico, digamos, es objeto de muchas disputas que hasta hace muy pocos años se incorporó, pero pues tenemos nosotros toda una gran historia con este asunto de la laicidad, desde, les decía hace unos minutos, el periodo juarista, las leyes de reforma, quitarle a la iglesia el poder sobre el registro de las muertes y los nacimientos, la gestión de los panteones, qué sé yo. Bueno, pues todo eso iba en pro de la laicidad y a últimas fechas, bueno, esto también, la laicidad como la frontera entre lo que tiene que ver con las leyes, las normas y todo aquello que se estime
una doctrina de carácter religiosa o dogma, que no requiere, digamos, de voluntad democrática, sino que más bien es a partir del sistema de creencias. Entonces, bueno, si México es un Estado laico, en todo caso, cualquier argumento que provenga desde los niveles más religiosos tendrá que quedar por fuera de esta discusión. El antepenúltimo argumento en contra de la despenalización, el de la reforma en contra de distintos niveles de normatividades, habla acerca de que, por ejemplo, el Código Penal, así como quedó en la Ciudad de México, contravenía al derecho civil de la Ciudad de México, porque en el derecho civil se habla, por ejemplo, del derecho a heredar de los no nacidos. Y entonces, ¿cómo era posible que de un lado se reconociera un derecho a heredar y que por el otro se permitiera, sin castigo, interrumpir los embarazos, ¿no? Y entonces decía, hay una contradicción, ¿no? Dos normas que están ahí, que conviven en el sistema mexicano, pues están chocando porque una dice, tiene derecho al dinero, tiene derecho a las herencias, y por el otro lado dice que a la mujer que interrumpa su embarazo no va a ser castigada, esto dentro de las 12 semanas de gestación, ¿no? Bueno, sobre si tienen o no el antecedente de la Suprema Corte, aquí hay un debate también sobre que en el juicio este que les mencionaba yo sobre la ley Robles, sobre la ampliación de causales, la Suprema Corte rápidamente, cuando resolvió este juicio, lo que dijo fue, la vida está protegida constitucionalmente desde la concepción en la Constitución. Esto es, utilizando todavía estos términos de concepción y demás, pero dijo, afirmó en aquel año 2001 que fue resuelto este juicio, que sí estaba protegida la vida desde la concepción y que en todo caso solamente representaban excepciones este asunto de salvaguardar la vida de las mujeres o de procurar su salud o de la posibilidad de interrupción ante malformaciones o enfermedades congénito-degenerativas. Entonces, bueno, los argumentos en favor de la despenalización tuvieron que decir por qué este antecedente estaba mal y había que superarlo, había que modificarlo. Por supuesto, del otro lado dijeron que la reforma estaba en contra del antecedente, del precedente de la Suprema Corte y que eso no era una cosa debida. Sobre si había o no competencia para legislar, bueno, pues eso tiene que ver con facultades expresas o no, y tenían al final de cuentas facultades para legislar en materia penal, pues claro que sí, desde 1930 existe el Código Penal para la Ciudad de México, ¿no? Y existe su Código Civil, y las autoridades legislativas de acá han podido moverlo durante todos estos años, no habría por qué dudar de ello. Pero bueno, ahí estaban esos argumentos. Siguiendo con la tabla, voy hacia el lado de la ciencia, y aquí, digamos, se va a notar un poco la diferencia en el número de argumentos que se pudieron, digamos, concretizar o en donde caían la mayor parte de los argumentos, y tiene que ver con que, bueno, pues que se trataba de un foro jurídico, que por supuesto las razones de carácter, las razones de carácter jurídico legal, pues tenían un lugar preponderante. No así, digamos, en estos de la ciencia y la realidad, que pues vamos a platicar en estos siguientes minutos. Entonces, bueno, el argumento que se presentó acá en favor de la despenalización tenía que ver con lo que se denominó la inestabilidad del concepto persona. Esto es, ¿en qué momento se puede estimar que el producto de la concepción, el producto del embarazo, de la gestación humana, puede estimarse ya como persona? Y aquí, digamos, entran estos debates sobre
estas aproximaciones, pues más bien aristotélico-tomistas de Santo Tomás, pues, sobre el acto y la potencia. ¿En qué momento una semilla puede dejar de ser llamada semilla para ser denominada un árbol? Cuando está en la tierra retoñando, cuando ya salió a la superficie, cuando ya ha hecho raíces, o cuando todavía, o cuando se acaba de caer del árbol del que proviene, o cuando está todavía eh, pegado a las ramas del árbol. ¿En qué momento es que una persona puede llamársele como tal? Y en ese sentido, digamos que hay estos debates aquí sobre la inestabilidad del concepto de persona, porque, bueno, es un concepto que ha cambiado en el transcurso del tiempo, dependiendo justamente de el avance de la ciencia, ¿no? Aquí, digamos que meteré yo el argumento, digamos, principal de otras discusiones que se han venido dando también en materia de aborto sobre por qué es posible hablar de la despenalización hasta la 12ª semana. Esto es, ¿por qué hasta esa semana y no en la semana 20, en la semana 30 del embarazo? En la semana 20, por ejemplo, en Europa, en Francia, es así permisible la interrupción del embarazo sin castigo. Entonces, bueno, el argumento científico en favor de la despenalización, de lo que nos va a estar hablando, es que justamente entendiendo otra vez qué es persona, tratando de definir médicamente qué es persona, estamos hablando sobre la conciencia, estamos hablando sobre la posibilidad, la capacidad de sentir incluso dolor, angustia, este tipo de sentimientos, eh, este tipo de capacidad de la autopercepción. Entonces, bueno, es a partir de un consenso científico generalizado que se habla de que el desarrollo del sistema nervioso en el producto de la gestación humana no se encuentra desarrollado, sino hasta tiempo después de la semana 12. De la semana 12 hacia atrás, hacia el inicio, no hay impulsos eléctricos en el cerebro, no hay este sistema nervioso funcionando y por tanto es un criterio para poder determinar científicamente, clínicamente, lo que se puede entender por persona, ¿no? Más o menos va por ahí. Ese es, digamos, el contexto de este único argumento que está dispuesto ahí, pero que es en realidad uno de los más potentes y desarrollados por la ciencia en los últimos años, ¿no? También saber, digamos, cuáles son los criterios para denominar que una persona ya falleció, etcétera, etcétera. Digamos, todos estos que pertenecen a los debates del final de la vida, como cuando se habla de estados, digamos, en donde las personas no van a recuperar la conciencia, etcétera, etcétera, estados de coma inducidos irrecuperables, ese tipo de situaciones con conexiones a respiradores artificiales y demás. Bueno, esos debates hacia el final de la vida, que son todo un tema, esos también estarían acá sobre el inicio de la vida. ¿Cuándo es posible decir que una persona es persona y no la unión de células, no un embrión fecundado y demás? Pero bueno, ese es digamos, este argumento sobre la ciencia me respalda en favor de la despenalización. Sí, es el caso que estamos hablando de no personas en ese sentido, lo que vamos a poder estimar es que, bueno, ante la voluntad, la necesidad también de una mujer de interrumpir su embarazo, bueno, pues que esta conducta no sea sancionable, al menos bajo este acuerdo, digamos, generalizado de que hasta la 12ª semana de la gestación no hay
estas características llamadas, digamos, propias de lo que nosotros entenderíamos como persona. Bien, en contra de la despenalización tenemos algunos argumentos. Dice el primero, el embrión es un individuo según la ciencia. Bueno, según la ciencia, ¿de quién? ¿A partir de qué aproximaciones? Un poco es este asunto de saber cuándo se podría estimar individuo. Algunos otros, les decía yo, criterios médicos nos hablan de que la persona es un individuo y que por tanto merece protección jurídica, protección del derecho penal, a partir de su viabilidad, digamos, separada de, el cuerpo de la mujer. Y esta posibilidad de, digamos, desarrollarse, vivir independientemente del cuerpo de las mujeres, es el criterio, por ejemplo, de Francia, ¿no? De las semanas estas mucho más avanzadas, en donde, bueno, pues estaríamos hablando ya no de abortos, sino prácticamente de cesáreas. Esto es cuando el producto de la gestación humana puede vivir de manera independiente, digamos, ya incluso con ayuda de los implementos médicos, mecánicos y demás, pero ya puede terminar su desarrollo y seguir, digamos, de manera independiente. Ese es un criterio médico. Acá lo que están diciendo es que no, que el embrión es un individuo, que el embrión ya es posible tenerlo como un sujeto, como alguien justamente dividido. Lo que pasa es que es un término problemático, porque están diciendo que el embrión puede tomarse en consideración de manera dividida, lo cual es una falacia, porque el embrión no puede, al menos desde la gestación, entenderse así, porque no puede desarrollarse fuera del cuerpo de la mujer. Bien, la vida comienza desde la concepción. Este tipo de argumentos también son tratados con, digamos, un poco de manipulación argumentativa sobre lo que está vivo y lo que no está vivo. Lo que tiene vida biológica, como puede ser una célula, un cabello, una uña, bueno, pues forman parte de los seres vivos. En ese sentido, si están formados de células vivas, bueno, pues claro que hay vida en el inicio de la gestación humana. El asunto es saber si en el día 1, en el día 2, en el día 3 y así, hasta la semana 12, es posible hablar de un reproche, digamos, penal, de cárcel en contra de las mujeres o personas que les ayuden a practicarse estos procedimientos de interrupción del embarazo. Individuo a pesar de la madre es un poco este asunto del embrión, digamos, puesto desde el otro lado, en donde se dice, ahí hay un individuo, esto es la teoría del acto potencia, en donde se dice, si hay una cosa que puede llegar a serla, que puede llegar a ser tal otra, se tiene que estimar así desde el inicio, ¿no? Esto es, una oruga puede ser considerada una mariposa desde el momento en el que sale de la larva. Es más o menos esos esquemas argumentativos. Y bueno, el asunto de la práctica de la medicina, que tiene que ver con este llamado juramento hipocrático, que por supuesto tiene más de 2000 años de haber sido, digamos, pensado, plasmado, pues tiene que ver con que hay un compromiso irrestricto con la vida. Pero ¿la vida de quién? ¿La vida de qué estamos hablando? ¿La vida de las personas o la vida simplemente de células o de embriones fecundados o de óvulos y de espermatozoides por separado? ¿De qué estamos hablando? ¿A qué vida le tenemos que rendir compromiso según en estos términos, digamos, de la ética de la práctica de la medicina?
El último grupo de argumentos sobre la penalización y la despenalización están englobados bajo el rubro de la realidad me respalda. Entonces, bueno, tiene que ver con estudios, digamos, argumentaciones que provienen más bien ya no del derecho, ya no de la medicina, ya no de la ciencia obstétrica, sino más bien desde temas, digamos, de las ciencias sociales. Esto es de la antropología, de la sociología, de la estadística aplicada, digamos, a estas ramas del conocimiento social. Y entonces, bueno, va más o menos ahí, políticas públicas, por supuesto, también. Entonces, bueno, en favor de la despenalización tenemos primero el argumento de género, que por supuesto es uno de los más interesantes y que tiene también un trasfondo histórico muy profundo, y tiene que ver justamente con a quién se le reprocha la conducta de aborto. Esto es, son las mujeres, su corporalidad, la que está siendo atacada por el derecho penal, amenazada por el derecho penal, y pues no es, digamos, ninguna casualidad que siendo, como lo ha sido hasta la fecha, una humanidad que ha tendido a subyugar a las mujeres, a dominar a las mujeres, tanto en sus conductas como en su pensamiento, como también en sus propios cuerpos. Y entonces, que la manera en la que estas sociedades misóginas y machistas se han estructurado y han tenido dominio sobre las propiedades, el patrimonio, pero también la forma de pensar, pero también el comportamiento, los modales, la moral, es por supuesto una extensión de ese esquema patriarcal, el que el aborto esté penalizado. Esto es, que un acontecimiento que sucede únicamente en el cuerpo de las mujeres sea castigado por una sociedad, por unos legisladores que están soportando, digamos, siendo el pilar de estas sociedades con estos esquemas de violencia multidimensional en contra de las mujeres. Bien, sobre la efectividad de la reforma, bueno, pues nos habla de que en estas audiencias tuvieron lugar a más o menos un año de que fue aprobada la despenalización del aborto y que la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, entonces Distrito Federal, empezó a practicar estos abortos legales, estas interrupciones legales del embarazo. Y entonces el argumento era sobre que la reforma había sido efectiva para la disminución de la mortalidad materna. Esto es, que en un pequeño lapso de tiempo había dado resultados el que las mujeres no tuvieran que acudir a lugares clandestinos, fuera con medidas sanitarias o no, para interrumpir sus embarazos, porque ya estaba, no solamente estaba despenalizado, esto es que lo podían hacer con libertad si tenían recursos económicos, ir a las clínicas privadas, viajar al extranjero, es bueno, lo que fuera, sino que además, como fue como es parte del sistema de salud pública de la Ciudad de México desde aquel año, desde el 2007, en ese sentido, las mujeres de escasos recursos pudieron tener acceso a este derecho de interrupción del embarazo. Y entonces, que la reforma había demostrado su efectividad en muy poco tiempo. Que las medidas son insuficientes, claro, pues porque hay que hacer justo medidas educativas, medidas informativas, de promoción de la salud, anticoncepción, etcétera, etcétera, y que claro que la despenalización del aborto no es la última cosa que hay que hacer en estos asuntos, sino que siempre hay más.
Y la última, sobre que la opinión pública está a favor de la despenalización, y tiene que ver con que para aquellos años el 60% de la población estaba a favor de la despenalización. Hoy en día esa proporción se ha elevado un poquito, como un 10-15%, pero que a principios del año 2000, antes de la primera reforma esta de la ley Robles, más de la mitad de la población de la Ciudad de México decía estar en contra de la despenalización. Entonces, los derechos han ido avanzando, la opinión pública se ha ido desplazando hacia apoyar estas medidas de despenalización como una especie de clima de derechos, de un entorno de derechos que llegaron, esperemos, para quedarse. En la segunda columna, en los argumentos en contra de la despenalización, tenemos estos 4 argumentos. Y entonces se dice que la reforma es insuficiente. Dice, es insuficiente porque pues, las mujeres van a seguir abortando, se les castigue, no se les castigue, ya lo hacían clandestinamente. Dice, no es la despenalización la cosa que va a servirnos para evitar que las mujeres interrumpan su embarazo. Bueno, pues en ese punto están más o menos de acuerdo. Lo que pasa es que este es desde el punto de vista de atacar una reforma como no integral, y en el otro lado decir, sí, claro, hace falta más cosas, vamos a hacerlas, ¿no? Entonces, en el rubro de los argumentos en contra de la despenalización, digamos que coinciden aquí de manera extraña, entre que hay muchos asuntos más que hacer. Sobre las consecuencias de la despenalización, los argumentos utilizados desde entonces y apenas, digamos, desmontados a partir de estudios científicos, estadísticos en psiquiatría y demás, tiene que ver con el argumento de sostener que las mujeres que interrumpen su embarazo, estos que abortan, tienden más a desarrollar enfermedades psiquiátricas, tales como depresión, ansiedad o incluso también tendencia al suicidio. Entonces, bueno, un poco lo que ha ido desmontando también ese argumento es que, en efecto, hay mujeres que después de tener abortos tienen esos padecimientos psiquiátricos, pero que, digamos, estos padecimientos no son originados por el evento del aborto, sino que tienen un respaldo hacia atrás en la biografía de las personas, de las mujeres, precondiciones o desarrollos no diagnosticados que llegan a un punto tal en el que, en efecto, se desarrollan, pero no son por el evento, digamos, el evento disparador, sino que más bien es porque la propia vida y las propias condiciones psíquicas de estas mujeres que desgraciadamente desarrollan este tipo de padecimientos, digamos que ya tenían, era una especie como de situación preexistente a la interrupción del embarazo. Entonces, bueno, va más o menos por ahí. Sobre las repercusiones en el contexto de género y pobreza, el argumento de esto es que se dice que hay una especie como de posibilidad de exterminio y que más bien los impulsores del aborto, de la despenalización, de su no castigo, lo que estarían intentando hacer es una especie como de genocidio en donde buscan eliminar a las más pobres con su descendencia, porque, bueno, pues les están diciendo que vayan a interrumpir su embarazo, ¿no? Entonces, bueno, el asunto es que la diferencia radica en que, por un lado, estas mujeres pobres son, en efecto, aquellas beneficiadas, número uno, en que el gobierno, la salud pública,
brinde estos procedimientos, ya sea con medicamentos o con procedimientos médicos, la interrupción del embarazo. Por supuesto que las mujeres de escasos recursos son las más beneficiadas con esto, y que de lo contrario, ellas mismas son las que corren peligro en su vida, ¿no? Bueno, pues ¿por qué? Pues porque hay un montón de malas prácticas o incluso mitos sobre la interrupción del embarazo, a veces con cierto tipo de hierbas o con cierto tipo de ejercicios o prácticas o medicamentos no indicados que pueden generar pues hemorragia y muerte de estas mujeres que no tuvieron acceso a una atención médica oportuna y de calidad. Y bueno, lo último sobre la corrupción en el aborto, habla sobre una serie de organizaciones, sobre todo de estas que tienen, digamos, hogares de adopción, lugares de acogida de niños y niñas, digamos, sin hogar, sin padres, sin padre ni madre, y que se dedican a esto, ¿no? Que tienen estas casas, que reciben financiamientos públicos y también privados, acusan al otro bando, digamos, al grupo contrario en su argumentación, de que buscan hacer negocio con clínicas privadas de interrupción del embarazo. Y entonces, bueno, dicen, es que ellos están promoviendo, están sosteniendo que la reforma tiene que quedarse, que la despenalización tiene que quedarse aquí en la Ciudad de México porque quieren hacer negocio, porque quieren tener más clientas, quieren tener más usuarias, quieren tener más dinero. Pues bueno, ese es el argumento sobre estas cosas, digamos, de la sociología, de la antropología e incluso de la economía, se vertieron en esta discusión sobre la despenalización del aborto. Bien, esa es la última que tengo por acá. En realidad el tiempo me parece que ya no voy a alcanzar a ver lo de las falacias. Quizá estaría bueno hasta para otra sesión completa, pero quizá la única que me gustaría rescatar es un poco los argumentos que se pueden, digamos, obtener a partir de estos mismos debates en torno al inicio de la vida, de la interrupción del embarazo y su espacio en la voluntad de las mujeres. Les acabo de dar, digamos, el abanico de, así muy brevemente, de lo que ocurrió en México. Bueno, pues les platico un poco en estos últimos minutos de mi intervención y ya después pasamos al espacio de las preguntas y las participaciones sobre los argumentos que se dieron. Le voy a quitar la pantalla porque ya no tiene sentido. Espérenme un momento. Listo. Bueno, estos últimos minutos entonces sobre los argumentos que se han vertido en los Estados Unidos sobre estos temas de la interrupción del embarazo. Entonces, bueno, tenemos el juicio, digamos, uno de los más famosos juicios de Estados Unidos, así contados con los dedos de una mano, en el año 1973 más o menos, que se llama Roe versus Wade, con una mujer, Roe, que se presenta ante la autoridad a solicitar que se le autorice interrumpir su embarazo porque había sido objeto de una violación, había sido víctima de una violación. Este juicio empieza a escalar entre las cortes de Estados Unidos y llega hasta la Suprema Corte en estos años 70, primeros años de la década de los años 70, y esta corte lo que decidió fue un sistema de trimestres. Justamente estaríamos hablando también de periodos de las semanas.
incluso, ¿no? En el primer trimestre, lo que lo que dijo la Corte de Estados Unidos es que el aborto en relación a las mujeres es un asunto de su privacidad. Es un asunto que solamente atañe a las mujeres y que nadie, ni el Estado, ni los médicos, ni la policía, ni los fiscales se tenían que meter con este derecho que correspondía enteramente a su cuerpo y a su intimidad. Y entonces el primer trimestre quedaba establecido como aquel en el primer trimestre de la gestación, en el que las mujeres podían interrumpir su embarazo sin una sanción de ningún tipo. En el siguiente trimestre, por la naturaleza del tamaño del crecimiento del producto de la gestación humana, decía la Suprema Corte, es posible interrumpir el embarazo en ese segundo trimestre, pero tiene que haber intervención médica. Esto es, un poco jugando con el sistema de causales, diciendo si el médico dice que es posible o no, hay que hacerlo. Pero ya no es solamente del ámbito de la mujer, sino que tiene que ver con un ámbito de respaldo y de cuidado también, sobre todo, de las mujeres. Y el último trimestre es, digamos, por el tamaño del producto y también en la viabilidad de, de la gestación humana, digamos, extra uterina, pues digamos que eso ya no corresponde al ámbito del aborto, sino que ya tiene que ver más bien con, sí es interrupción del embarazo, pero con destino de cesárea, esto es de la continuación del desarrollo del feto. Y entonces, bueno, es más o menos esto lo que ocurrió por ahí. Y la última referencia es un juicio como de los años 90, que se denomina algo así como Casey versus Planned Parenthood contra la paternidad planeada. Y en ese juicio se involucran los llamados derechos de los hombres en relación a la interrupción del embarazo. Entonces, bueno, una mujer que decide interrumpir su embarazo y hay un hombre, digamos, que está, digamos que los derechos del hombre estaban respaldados en la legislación de Estados Unidos de aquel tiempo, en donde se decía que tenía que pedir autorización, que tenía que obtener autorización por escrito de su pareja, de su marido, incluso así decía, para poder interrumpir el embarazo. Entonces, la demanda de Casey era para declarar que ese requisito de tener que pedir permiso y por escrito, pues era excesivo y que pues era su cuerpo el que tenía, al que tenía derecho a la intimidad, como habían dicho en los años 70, para interrumpir su embarazo. Bueno, la Corte en aquel tiempo, en los años 90, decidió que sí hay un derecho de paternidad en relación al producto de la gestación humana, pero que la afectación hacia los hombres de que su pareja o una mujer que estuviera, digamos, gestando a su hijo, esa afectación es mucho menor, incomparablemente menor, con la afectación que reciben las mujeres si son obligadas o sancionadas, ya sea obligadas a continuar su embarazo o sancionadas por interrumpirlo. Esto es, las afectaciones psicológicas, biológicas, de proyecto de vida y demás, son mucho más fuertes en las mujeres bajo estas circunstancias, ya sea de continuar con el embarazo o de ser sancionadas si deciden interrumpirlo, que la de un hombre. Y entonces la Suprema Corte dice, ¿hay una afectación? Sí. ¿Cuál es la consecuencia? Bueno, pues que va a tener que buscar una mujer que decida y se comprometa, en su caso, a tener hijos con ese hombre. Dice, en el caso de las mujeres, el efecto diferenciado
es mucho mayor y por tanto se declaró que las mujeres no tienen que pedir permiso a sus parejas para la interrupción de sus embarazos en este primer trimestre según el esquema de los Estados Unidos. Entonces, bueno, yo lo dejaría hasta aquí y pues empezaríamos por ahí con la sección de las preguntas. Sí, claro, hay bastantes preguntas, las iré diciendo de 3 en 3. Sí. Pau RC comenta, una forma de violencia para la mujer, por eso es importante visibilizarla y tomar medidas para erradicarla. Delvi Shi pregunta, en su opinión, la regulación en torno al aborto. Erika Fajardo pregunta. No te escuché la segunda. Sí, perdón. Delvi Shi dice, en su opinión, la regulación en torno al aborto es de corte moral o ético. ¿Por qué? Y Erika Fajardo pregunta, ¿valdría la pena que se legislara para que un varón que embaraza a una mujer y quiera abortar, entre los dos se hicieran cargo de los gastos, para que no fuera una carga para el Estado y esos recursos se aplicaran a otra necesidad? Finalmente, los dos son responsables. Y Sara Pérez pregunta si la penalidad del aborto es para quien lo realiza a la mujer. Sí. Sí, la primera, por supuesto, la penalización del aborto, según, digamos, el Comité de Naciones Unidas, denominado CEDAW por sus siglas en inglés, que estaría, digamos, en la materia de la lucha y la erradicación de la discriminación contra las mujeres, estima que la penalización, sobre todo la absoluta, esto es, que no toma en cuenta las causales o que no despenaliza al menos estos primeras semanas, estos primeros meses del embarazo, constituye una forma de discriminación y esa forma de discriminación también se entiende como violencia hacia las mujeres. Incluso se ha llegado a acuñar el término de el embarazo forzado como una forma de tortura. Esto es, mujeres en contextos bélicos que son violadas y que son obligadas a tener a esos hijos. Bueno, pues es una forma de tortura también reconocida por comités de Naciones Unidas. La segunda, sobre si debe ser una regulación ética o moral, bueno, digamos, en una diferenciación muy básica entre ética y moral, yo entendería que moral tiene que ver con percepciones más bien de corte personal y subjetivo, y que la ética es más bien estas percepciones de carácter social, acordadas, entrelazadas, y en ese sentido, una, digamos, de carácter individual o íntimo, y del otro, digamos, una más de carácter social. Entonces te diría, por supuesto, la regulación en torno a la despenalización tiene que tener un carácter más bien ético. Y esa ética se ve reflejada en algunos de los argumentos que dije hace unos minutos. Sobre si las dos personas que intervienen en el embarazo, esto es el hombre y la mujer, tienen que ser obligados a mantener pues al niño o niña, bueno, pues claro, esa es la legislación. La legislación habla sobre un término jurídico que le denominan alimentos y que estos alimentos inician desde el embarazo. Esto es, hay obligaciones de proveer de las condiciones materiales, no nada más alimento en el sentido estricto, sino también de techo, vestido, atención médica, por supuesto, en estas etapas y demás, que tienen que ver con que ambas personas, tanto la mujer como el hombre, tienen que participar. Se supone que es de manera equitativa y en relación a la posibilidad económica de cada uno de los dos, pero en principio los dos están obligados.
Y la última de este bloque dice que ¿a quién se le aplica la penalidad? Bueno, dependiendo de la circunstancia. Si la mujer decide interrumpir su embarazo y por sus propios medios lo interrumpe, la penalidad es en contra de ella, ¿no? Ya vimos, ya sea de 1 a 3 meses, de 1 a 3 años, etcétera. O en su caso, si es ayudada, auxiliada por una persona, por una tercera persona, la penalidad también va en contra de ella, o sea, se reparten la pena hacia la mujer y también, o sea, a la mujer le toca la que está establecida de 1 a 3 meses, de 1 a 3 años, y además también a la persona que la auxilia también lleva su propia penalidad, sobre todo más alta. En algunos códigos penales, incluso la penalidad hacia las personas con cédula de doctor o que se dedican a la medicina, tienen penalidad incrementada. Esto es como que les dan mayor penalidad a estas personas, e incluso con amenaza de pérdida de la patente, esto es que los van a inhabilitar para el ejercicio de la medicina. Sí. Sí, gracias. Julio Molina Carreño pregunta, ¿es lo mismo castigo que sanción? Castellanos Manuelí, identificar en el lenguaje lo arcaico como malo y el lenguaje científico debe ser visto como muy bueno. ¿No será que lo arcaico y lo científico han aspirado en esencia a la verdad? Luego, permítame. Dice Marifer Ceballos, me parece recordar de otra cátedra sobre bioética que ante la ONU y el resto de los países se trataba de una instancia discriminatoria de violencia institucional y necropolítica el no permitir la despenalización del aborto al no estar brindando seguridad, apoyos sanitarios o semejantes que hasta pueden concluir al fallecimiento de la susodicha. Entonces, ¿por qué permitir o por mínimo condenar el que existan instituciones del Estado que no brinden esta posibilidad sanitaria, teniendo a su vez en cuenta que en teoría y práctica el Estado deberá ser laico y claramente estamos viendo la influencia de religiones en este tipo de decisiones? Sí. ¿Esas tres? Bien. Sobre la pregunta de si castigo es igual a sanción, te diría, en términos generales lo es, en términos coloquiales lo es. Si nos metemos a materia jurídica, te diría que hay diferencia. Yo, en todo caso, me disculpo si los usaba como sinónimos o si en algún momento, al contrario, indiqué que eran diferentes. No era mi intención hacer esta diferencia en este momento, pero digamos, para contestar tu pregunta, en efecto, castigo es restricción de derechos. Esto es, tú tienes una propiedad, tú tienes una cuenta de banco, bueno, un castigo será quitarte algo de dinero, ¿no? Una multa es un castigo. Privarte de la libertad para meterte a la cárcel si cometiste un delito es un castigo. En el lenguaje jurídico, sanción también significa que el derecho reconoce alguna situación. Esto es, cuando, por ejemplo, se despenalizó el aborto en la Ciudad de México, se podía decir jurídicamente que se sancionó la reforma. No es que le metieran un castigo a la reforma, sino que se quedó aprobada, ya está vigente, tiene efectos jurídicos y por eso le denominan sanción. En algunos otros espacios, como en el anglosajón, le denominan a veces adjudicación y no necesariamente tiene que ver con que le dan algo, sino que se reconoce una situación jurídica. En ese sentido sí son diferentes, pero te digo, en materia de la charla que di, si los traté de manera ya sea de sinónimos o como si fueran algo diferentes, me parece que esa no era mi intención. Bien, sobre el asunto de los lenguajes, hay que tener mucho cuidado con
con el lenguaje. Hay toda una policía del discurso que está siempre, digamos, ahí para vigilarnos. Policía del discurso, digamos, en sentido metafórico, atendiendo a un pequeño texto de Michel Foucault, que está para vigilar que el hablar es peligroso, se tiene que tener cuidado con lo que se dice y más con lo que se escribe y mucho más con lo que se convierte en ley. El asunto del lenguaje es que no es, digamos, como coloquialmente se indica, que a las palabras se las lleva el viento. Las palabras quedan y las palabras, diría Austin, las palabras hacen cosas. De la manera en la que nosotros nombremos las cosas, es esa misma intencionalidad la que van a tener en sus efectos. Y en ese sentido, ir sustituyendo poco a poco conforme justamente la ciencia vaya teniendo sus adelantos, bueno, pues me parece a mí que es la agenda más adecuada y plausible. En cambio, si nos quedamos con terminologías tales como concepción, nos quedamos, digamos, en la indeterminación, porque estamos hablando de este término que les decía yo que es de corte canónico, religioso. Nos queda, por ejemplo, impreciso esto que ya sabe la ciencia hoy en día, que digamos que hay un espacio de tiempo a determinarse entre que existen las relaciones sexuales y el óvulo queda fecundado. Y que el óvulo quede fecundado no quiere decir que haya embarazo, sino que el óvulo fecundado tiene que implantarse en las paredes del útero para que sea considerado un embarazo. Bueno, estos términos, como el de implantación, por ejemplo, distan en precisión del término concepción. Concepción es así, genérico. Y el otro, digamos, es científicamente más preciso y que nos puede ayudar a tener mejores tratamientos, tanto médicos como jurídicos, de estos procesos. Sobre si buscan la verdad, bueno, pues en algún momento, por supuesto, que la religión fue el esquema de pensamiento predominante y que pues esa era la búsqueda de la verdad, ¿no? La verdad se buscaba a través de la religión, pero bueno, esos tiempos pues han ido cambiando y el paradigma científico, al menos en estos espacios que tienen que ver con la relación a la ley, bueno, pues yo esperaría que tuvieran mayor anclaje en el discurso científico que en el discurso religioso, que no importa, digamos, históricamente si tuvo o no tuvo asidero con la persecución de la verdad, o llegar a la verdad o el interés por la verdad misma, sino que estaría yo hablando sobre lo que ocurre, digamos, en los tiempos que corren al día de hoy. Bien, y sobre el asunto de, por supuesto, si es violencia institucional o si incluso se llega a tratar de necropolítica, el asunto de la criminalización de las mujeres que interrumpen su embarazo, pues claro, tiene que ver con este estado de cosas y este estado institución en donde la legislación es una afrenta, no solamente en su práctica, sino incluso también hablando del discurso, el discurso de la ley penal que amenaza a las mujeres que interrumpen su embarazo. Puede ser que una mujer eh, haya decidido no tener hijos y que no los tenga y que nunca quede embarazada y que nunca tenga ni el deseo, ni la posibilidad, ni la necesidad de interrumpir su embarazo, pero que se sienta agredida y violentada en sus derechos a partir de que la legislación dice a la mujer que aborte le van a tocar hasta 6 años de prisión. Bueno, esa política, esa necropolítica que empuja o que da las condiciones para que las mujeres mueran, sobre todo las mujeres de bajos recursos económicos, mueran en abortos mal practicados, en el ámbito clandestino, sin atención médica adecuada, de calidad oportuna. Bueno, pues claro, claro que es violencia. ¿Por qué no cambiarlo? Bueno, pues en eso se trabaja, ¿no? Ahora en la mañana veía algunas situaciones sobre que hay un parlamento abierto en Puebla
justamente en la discusión de si despenalizan o no el aborto en aquel estado. Puebla identificado como uno de los estados, digamos, de mucho mayor raigambre católica, practicante, y que, a decir de otros indicadores, como el de matrimonio igualitario y demás, bueno, pues vemos que su corte en el sentido de su Congreso, pues tiende más hacia las posturas, digamos, conservadoras. Y entonces, bueno, ¿por qué no cambiarlo? Pues en eso estamos, en la vía legislativa, otros desde la vía judicial, con juicios en la corte, qué sé yo, pero pues hay que hacerlo, ¿no? Gracias. El Utau dice, en los lugares como la Ciudad de México y Oaxaca, en donde es legal hasta las 12 semanas, ¿qué responsabilidad asume o debe asumir el Estado respecto a garantizar las condiciones para que el aborto sea seguro, gratuito y en buenas condiciones? Carlos Díaz Huerta comenta, podría considerarse un concepto gradualista de persona diciendo que el feto sí es una persona, pero con base en su vida mental tiene mucho menos grado de esta característica en comparación con la madre. ¿Qué opina al respecto? Y Luis Morales pregunta, ¿cuál es su opinión sobre el aborto? ¿Considera que es un derecho exclusivo de la mujer o el hombre tiene alguna forma de participación tomando en cuenta su derecho para ser padre o para no serlo? Gracias. Bien, gracias. El, la situación de la responsabilidad del Estado entre estos dos entidades de la Ciudad de México y Oaxaca justo es uno de los asuntos pendientes. Cuando en la Ciudad de México, entonces Distrito Federal, en el 2007, se despenaliza el aborto hasta la 12ª semana, a la par de modificar el Código Penal, se modificó la Ley de Salud de la ciudad, pues del Distrito Federal entonces, para decir que el personal de salud, las instituciones de salud de la ciudad, tenían la obligación de prestar estos servicios de interrupción del embarazo bajo las condiciones pues, médicas más recomendables, ¿no? Les decía yo, bueno, pues medicamento para las primeras semanas, las semanas más avanzadas, con procedimientos clínicos, ¿no? La llamada AMEU, la aspiración. En el caso de Oaxaca, ocurrió esta reforma que se recibió de manera, digamos, positiva, progresista, que reformó el Código Penal para quitarle esta penalización al aborto practicado antes de las 12 semanas. Pero en Oaxaca no se reformó el esquema de salud pública. Esto es, en Oaxaca las mujeres con recursos pueden acudir a sus clínicas privadas y legalmente, sin miedo al castigo ni para las mujeres ni para el personal médico, practicarse interrupciones del embarazo legales hasta dentro de las primeras 12 semanas. No así las mujeres de bajos recursos que no pueden pagar, costear una interrupción, ni los medicamentos, mucho menos los procedimientos. Estamos hablando de Oaxaca, no estamos hablando de uno de los estados con índices de pobreza, digamos, más destacados, más fuertes. Pero la carga al erario público en Oaxaca todavía no está. Es un asunto pendiente. Por supuesto, es deseable que todos los códigos penales del país despenalicen, pero también es, por supuesto, necesario que las entidades federativas, los gobiernos, se hagan cargo de incorporar este procedimiento, al final de cuentas, de salud en sus cuadros de atención a la población. Entonces, bueno, pues por supuesto que tiene responsabilidad y que Oaxaca en algún momento, bajo algún procedimiento judicial, seguramente va a tener que estar modificándose o prestando estos servicios de manera, a partir de su salud pública, de manera gratuita. Sobre la definición de persona de corte gradualista,
me parece que es un poco el mismo esquema del acto potencia, ¿no? Algo que en algún momento puede llegar a ser, puede ser tratado y denominado como su última versión, su última presentación, desde que nosotros entendamos el inicio. El asunto es que el término persona para el derecho y también socialmente tiene consecuencias. ¿Cuáles son esas consecuencias? Que si entendemos que hay persona, digamos una tercera persona, desde que existe un embarazo y no tenemos precisión si es embarazo, si es concepción, si es implantación, vamos a empezar a negar derechos, tanto de la reproducción, derechos reproductivos como el uso de anticonceptivos, por ejemplo, el uso de la pastilla del día siguiente, eh, eh, llegar a los puntos de embarazos forzados de mujeres que han sido violadas, porque bueno, si entendemos que es persona, pues es persona y se acabó, no la podemos matar, no podemos cometer homicidio, no podemos decir que un homicidio va a solucionar una violación. Esas son las implicaciones que tendría empezar a llamar persona a, a, a estas situaciones que van a estar afectando una playa de derechos, tanto de las mujeres y también de los hombres, en este sentido de los derechos reproductivos también. Entonces, es interesante la propuesta de la gradualidad, y de hecho es un poco lo que rescataría también la Suprema Corte de los Estados Unidos en aquellos años, todavía los años 70, sin tanto conocimiento eh, obstétrico como el día de hoy, como hoy en día, en grados, en escalas, en divisiones. Bueno, pues también hay eso en la legislación. Las 12 semanas es un asunto también casi como de grado, pero es que a partir de esas fechas y en adelante, no es que desde antes y va incrementándose y le van dando consecuencias diferentes. Y la última, me parece un poco que fue justo el rescate de esta sentencia de los años 90 de Estados Unidos, que la rescate. En general hay siempre algunos cuestionamientos al respecto. Yo estaría, digamos, muy pegado a este tipo de argumentación. Quizá para completar esta respuesta, llamaría una de estas falacias que quedaron por ahí pendientes, una que se denomina el hombre de paja. La falacia del hombre de paja, digamos espantapájaro, pues, de lo que se trata es de distraer la atención del objetivo principal hacia uno, digamos, lateral, pues algo así como una especie de enemigo falso, un enemigo fácil de vencer, ¿no? Pues es más fácil vencer a un palo con apariencia humana de 3 golpes que al oponente rival, digamos, en el boxeo. La argumentación del hombre de paja, la argumentación falaz del hombre de paja, nos dice, manda para allá la atención. El argumento o más bien la cuestión principal en estos casos es, estamos hablando de si una mujer que decide interrumpir su embarazo amerita o no ir a la cárcel. Oye, pero fíjate que los hombres y sus derechos de reproducción, estamos hablando de si van o no a la cárcel. Si quieres, después de que terminemos esto, que digamos, si van a la cárcel, bueno, no van a la cárcel, vamos a poder empezar a ver los llamados derechos reproductivos de los hombres. En ese sentido, bueno, pues de todas maneras, la argumentación de esta forma de analizarlo sobre los esquemas de afectación diferenciada, en donde las mujeres reciben un impacto mucho, mucho mayor que los hombres, en donde el hombre, por supuesto, recibe impactos a su proyecto de vida, pues en un asunto donde ya tendría, digamos, alguna expectativa de reproducción. Bueno, ¿se va afectado? Sí. Tiempo de recomposición de su vida, bueno, pues algunos meses, quizá un par de años. En el lado contrario, en el lado de una mujer que es forzada a continuar un embarazo que no desea,
no quiere o que incluso le cause problemas de salud, no solamente de salud física, sino también emocional, mental, bueno, pues esas afectaciones pueden tener una duración de mucha más larga trayectoria y que no solamente tiene componentes de alteración y de modificación en el cuerpo de las mujeres un embarazo, no es un asunto transitorio de 9 meses se acabó y como si nunca hubiera pasado, ¿no? Siempre hay situaciones, padecimientos que se pueden disparar a partir de los cuerpos que tienen estos procedimientos, esos procesos de gestación, y que esto es algo que es una carga desproporcionada en relación a las mujeres con los hombres. Y entonces, bueno, si tienen derechos reproductivos los hombres, claro que tienen derechos reproductivos los hombres. No deben ser, por ejemplo, esterilizados sin su consentimiento informado y su voluntad, digamos, y tienen derecho a reproducirse con la mujer que así lo desee. Ese es, digamos, hasta ahí llegaría ese derecho reproductivo en los hombres. Y hasta ahí. Gracias. Osiris Mario dice, usted en una de sus diapositivas comentó que el producto se convierte en sujeto moral a partir de su viabilidad, pero de acuerdo a la NOM 007 de la atención a mujer en parto, puerperio y niño menor de 5 años, dicha viabilidad se considera después de la semana 20 hasta la de 5 años. Dicha viabilidad se considera desde la semana 20 hasta la semana 30, donde las probabilidades de sobrevivir son del 45%. ¿Qué piensa de esto? ¿Deberíamos replantearnos cuándo es un producto un sujeto moral? Kenia Robles pregunta, ¿qué haría falta para legalizar el aborto en los estados restantes de la República Mexicana? Y Filos Politicón pregunta, ¿qué relevancia tendría el concepto de dignidad en este tema y hacia quién debería pensarse? Ya, bien, gracias. Sí, no creo que esté contrapuesto lo que dice la participación sobre la NOM, sino que es complementario. O sea, el asunto de la viabilidad, en efecto, les decía yo que en Francia esta permisión llega hasta esa semana y que justamente el parámetro para estimarlo así es el de la viabilidad. ¿Cómo o por qué permitir hasta esa semana en Francia? Bueno, pues por eso. Por eso en Francia no se penaliza hasta después de esa semana 20. El hecho de entenderlo como sujeto moral, yo lo que les decía es que la ciencia contagia, o debe contagiar, por supuesto, también a la ética. La ética no solamente se alimenta de ciencia, pero necesariamente tiene que recoger los avances. Es un derecho humano gozar de los beneficios de la ciencia, no solamente para la atención de la salud, sino también para la legislación. En ese sentido, éticamente, retomar estos elementos científicos que hablan sobre la viabilidad de la semana 20, pero también rescatar este asunto que les decía yo de la capacidad de sentir a partir del desarrollo del sistema nervioso central y demás. Bueno, pues esa es semana 12. Y entonces, entre semana 12 y semana 20, bueno, pues estamos nosotros en el rango más temprano, digamos, de la gestación en la semana 12. No es la viabilidad, pero también es no solamente es la viabilidad, sino también es el desarrollo de los sentimientos, del dolor, de la capacidad de sentir dolor, angustia y demás, que se desarrollan después de la semana 12. Entonces, la viabilidad estaría contemplada, pero está contemplada también el criterio de la semana 12. Y en ese sentido, si la ciencia nos habla de estos dos procesos que se dan en esas semanas, o con esos rangos de semanas de la 12 y la 20,
lo que tendríamos que hacer éticamente, o una de las recomendaciones, sería justamente rescatar esos parámetros e irlos incorporando a nuestros parámetros éticos, ¿no? Socialmente compartidos y, por supuesto, debatibles, modificables hacia el futuro. Bien, ¿cómo despenalizar el aborto en México? Ahorita, por eso me tardé en escribir, porque estaba escribiendo. Hay tres formas. La primera sería con la modificación a los códigos penales estado por estado. Esto es, el Congreso de cada estado de la República tendría que quitar esa conducta del Código Penal o modificarla para dejarle al menos las 12 semanas, tal como en Ciudad de México y Oaxaca. Esto, pues ya tenemos 2 de 32 entidades, bueno, pues faltarían 30 reformas, 30 procesos de reforma desde ese tipo. La otra, que sería desde la legislación nacional, está pendiente, hay una discusión sobre que si los códigos penales tiene que existir un código penal único. Esto es, un solo código penal que rija para todo el país, tanto en materia federal como en todos los estados de la República. Eso no existe a la fecha, y que bajo el efecto de ciertas dinámicas de tomar legislaciones nacionales, como el Código de Procedimientos Penales, o como la transparencia, por ejemplo, también, el propio Instituto Nacional Electoral, o sea, nacionalizar en el sentido de hacerlo desde una sola legislación central que aplique a todo el territorio, también podría hacerse. Esto es, el Congreso de la Unión, en su facultad de expedir un código penal único, un código penal nacional, podría o desincorporar de plano el delito de aborto, o al menos contemplarlo penalizable, sancionable, después de la 12ª semana. Y la tercera vía que se me ocurre por acá es la vía judicial. En la vía judicial, amparo tras amparo, acciones de inconstitucionalidad tras acciones de inconstitucionalidad, la Suprema Corte ha tenido que ir decidiendo estos espacios en los que va protegiendo más o menos a las mujeres, y que, a decir de algunos juicios pendientes y de la configuración que tiene actualmente la Corte, posiblemente pueda haber alguna sorpresa en este sentido en los siguientes años, ¿no? Entonces, legislativos locales, legislativo federal, o incluso vía judicial también podríamos llegar a esta despenalización del aborto. Y en materia de dignidad humana, a ver, un poco me gustaría como situar el discurso de la dignidad. Digamos, hay una situación, digamos, como le llaman de inherencia de este tipo de principios. Esto es, que por el simple hecho de ser personas tenemos dignidad. No es como que la dignidad se gane o se pierda como si fuera el prestigio. No es como que una persona es muy digna porque tiene mucho prestigio. No es algo que se pueda ganar o perder por conductas propias, sino por el hecho de ser personas. Pero otra vez, el asunto es que justo uno de los debates de las preguntas anteriores era que qué problema había en denominar persona, simple y sencillamente íbamos haciendo gradualidades. Bueno, el asunto es que si denominamos persona, el atributo, digamos, inmediato de las personas es la dignidad. Y la dignidad engloba una serie de derechos, dentro de los cuales, por supuesto, estaría el derecho a la vida. Y entonces, bueno, si es persona desde que está implantado el óvulo fecundado, pues ya no hay más que hacer. Y entonces entraríamos en el esquema otra vez de embarazos forzados y penalización absoluta, ni siquiera ningún rango de excepcionalidad, ni por violación, ni por peligro de muerte, ni nada, ¿no? Si entendemos a la persona desde el momento cero, entenderíamos pues que tiene dignidad, y que esa dignidad
conlleva una serie de derechos, tal como el derecho a la vida. Listo. Bueno, pues queremos agradecer en nombre del Programa Universitario de Bioética su asistencia a esta charla. Lamentablemente, por cuestión de tiempo, no pudimos leer todas las preguntas y comentarios que se tuvieron hacia la sesión de hoy. Asimismo, queremos invitarlas e invitarlos a la próxima semana, que tendremos dilemas éticos en torno al fin de la vida y se hablará sobre eutanasia. Agradecemos también al doctor Arturo Sotelo por su participación y bueno, pues simplemente nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Gracias.